¿Puede abrir su Biblia, por favor? Apocalipsis capítulo 20. Estamos en Apocalipsis capítulo 20. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 20. Ahora, hermanos, mi intención no es hacer tantas pausas en la exposición de los capítulos, pero hay varias preguntas que tenemos que resolver. Entonces, la razón por qué no avanzo no es porque no quiero avanzar, sino porque hay varias preguntas que quiero resolver. Entonces, estamos en este capítulo 20 y realmente vamos apenas los primeros 6 versículos, ¿verdad? Resolviendo varias preguntas. Entonces, déjame volver a leer Apocalipsis capítulo 20, los primeros 6 versículos. Mire lo que dice. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, la clase pasada tratamos de resolver esta pregunta de, bueno, ¿a qué se refiere la primera resurrección, verdad? ¿Y qué incluye la primera resurrección, verdad? Si alguien de ustedes, verdad, lo perdió, está en el canal de YouTube, ¿verdad? Tenemos ahí la clase sobre qué es la primera resurrección, ¿verdad? Y qué podemos entender con la primera resurrección. Ahora, la siguiente pregunta, hermanos, que queremos resolver en esta mañana, tiene que ver con el reino de Dios. Cuando, mire ahí varias veces que dice, versículo 4 al final dice, que los mártires, ¿verdad? Los que murieron por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios dice que, y vivieron, dijimos que eso es, y resucitaron, pero no nada más resucitaron, ¿qué otra cosa pasó ahí? ¿Y qué? Y reinaron. Versículo 4 al final. Y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. Y de nuevo, versículo 6, cuando da la bienaventuranza, dice, y estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. ¿Ok? Entonces, sí nota que estamos hablando de este énfasis en el asunto de los 1000 años, ¿verdad? Y el reino de Dios. Entonces, lo que vamos a hablar, hermanos, en esta mañana tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, este tema, por su naturaleza, es un tema muy extenso. Entonces, no quiero tardar muchas clases en esto. He escogido los versículos más sobresalientes. Ahora, la razón de acortar los versículos, hermano, no es para crear un punto, ¿verdad? Alguien me puede a lo mejor juzgar de prejuicioso o de, a ver, hermano, ¿por qué no estás escogiendo todos los versículos? La razón que no los estoy escogiendo y no los estoy poniendo es porque no tenemos tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, pero tengo unas listas largas y estudios largos que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, mire cómo tenemos ahí en la diapositiva. Tenemos el reino de Dios. Ya, pero todavía no. Mantenga esta frase porque es una frase que vamos a repetir varias veces. Ya, pero todavía no. En inglés los hermanos le pusieron already, no yet. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ok, unas preguntas introductorias, ¿verdad? Queremos resolver este asunto del reino de Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Cuando nos referimos al reino de Dios, ¿a qué nos referimos? Siguiente pregunta, ¿el reino de los cielos y el reino de Dios es diferente? Porque Mateo utiliza las dos combinaciones, el reino de Dios y el reino de los cielos. Siguiente, ¿el reino de Dios es espiritual o físico? ¿Ok? Nada más que, por ejemplo, muchos piensan, es que el reino de Cristo ya está, el reino en nuestros corazones. O realmente esperamos un reino físico, ¿verdad?
un reino físico. Siguiente, ¿quiénes son los participantes en el reino de Dios? ¿Quiénes son los participantes en el reino de Dios? Y bueno, y la siguiente, ¿las promesas del reino a Israel se cumplen en la iglesia? Esa es una pregunta importante, ¿verdad? Especialmente para hoy en día que hay muchos teólogos en YouTube y todo eso, ellos piensan que las promesas de Israel se cumplen en la iglesia. Y es lo que queremos resolver un poquito. Entonces, note aquí, vamos a comenzar con esto. Vamos a ver el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Versículos que hablan sobre el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Comenzamos con este. Cuando Juan el Bautista predicaba, hermanos, él predicaba sobre ¿qué? Sobre el reino de los cielos. Mire, voy a poner aquí los versículos para darnos más, para poder leerlos más rápido. No sé si se alcanza a ver o está muy chiquito. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Bueno, y si no, pues acérquense. Ok. Mire lo que dice Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y esa era la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora esto es muy interesante porque unos versículos más adelante, ¿verdad? Cristo también predicaba sobre el reino de los cielos. Y mire la frase aquí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjense que hay una continuidad en el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Cristo. ¿Ok? Ahora, hermanos, esta es la cosa. Cuando Cristo predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que se ha acercado? ¿Cómo que ha venido a estar más cerquita? Más cara a cara. ¿A qué se refería eso? Bueno, manténgalo en mente. Luego, el Señor Jesucristo, hay unos versículos donde Cristo habla de un reino presente y un reino venidero. Y eso es a veces lo que nos saca de verdad, de nuestros pensamientos. A ver, Señor, ¿qué estás queriendo decir? Miren lo que dice aquí Lucas 17, 20, 21. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Note, los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, he aquí el reino de Dios está entre... Y eso es una tremenda declaración. El Señor está diciendo, miren, ustedes están preguntando por el reino de Dios, pero les voy a decir algo, el reino de Dios no va a venir con advertencia. Es más, les está diciendo, el reino de Dios está, ¿qué? Entre vosotros. Y uno podría decir, ¿cómo que el reino de Dios está entre vosotros? Eso era para, por ejemplo, para un judío, escuchando estas palabras de Jesús, era como, ¿cómo es posible, Señor? ¿No ves que nos cobran impuestos? ¿No ves que nos azotan, nos meten a la cárcel? ¿No ves que tenemos a Herodes? ¿No ves que tenemos a Pilato? ¿Cómo que el reino de Dios? Vivimos todavía subyugados. Ahora, nota aquí, hay otro pasaje interesante en Mateo. Mateo 12:28. Miren lo que está diciendo Cristo. A Cristo le acusaron, hermano, de echar demonios por Belcebú. En ese capítulo, le dijeron, tú por el demonio echas los demonios. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les dice, estos cuates. Pero bueno, pero si yo, mire lo que está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, ¿no se le hace como interesante? O sea, ¿qué está diciendo Cristo en estas palabras? Si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino ya ha llegado. El reino ya ha llegado. Ahora, vamos a ver más versículos. La predicación de Cristo, hermanos, se trataba del reino. Hermanos, lo que Cristo predicaba era el reino. Usted conoce la parábola del sembrador. En Mateo 3 está la parábola del sembrador y dice, el Señor Jesucristo dice, cuando alguno oye la palabra de ¿qué? Del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este fue el que es sembrado junto al camino. Entonces le llama a su predicación, le llama a su mensaje, ¿verdad? La palabra de qué? Del reino. Pero mire aquí. Aconteció después, Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, ¿qué dice ahí? El evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Esto era lo que Cristo predicaba. Cristo predicaba el reino, ¿ok? El reino. Ahora, hermanos, estoy avanzando en versículos. Ahorita vamos a llegar a las conclusiones. En la última cena, Cristo anticipó un reino venidero. ¿Ok? Note estos versículos. Para mí son muy, muy impresionantes. Lucas 22:15-18. Y les dijo el Señor, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que, ¿qué dice ahí? Se cumple en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que, ¿qué? Y eso habla de un reino, ¿qué? Venidero, un reino futuro. Hermanos, ahora, Cristo muere, Cristo es sepultado, Cristo resucita, y dice que estuvo 40 días después de su resurrección. ¿Qué habló el Señor Jesucristo después de su resurrección? ¿Qué les dijo? Mire lo que dice aquí. Después de la resurrección, Cristo les habló sobre el reino. El mismo escritor de Lucas, el mismo escritor del Evangelio de Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Y mire lo que dice Hechos 1:3. A quien también, está hablando de Cristo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa eso, hermanos? Indubitables. Que no había duda, ¿verdad? Que no había duda que era Cristo. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, mire, después de la resurrección, ¿qué habló Cristo? Acerca del reino de Dios. Muy interesante, ¿no? Ahora, vamos más. Ahora, cuando los discípulos pensaban en el reino, hermanos, ¿en qué pensaban los discípulos? En un rey como David. ¿En un rey como David? ¿En un reino físico? ¿Sí o no? Sí. Ahora, esta fue la pregunta y es lo que los discípulos esperaban, un reino físico, porque Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y Cristo ahora ha resucitado con poder y gloria para ya no más morir. Y entonces, yo, hermano, si yo fuera discípulo, yo también hubiera hecho mismo. Ahora sí van a saber lo que es bueno, ¿verdad? Ahora sí van a saber lo que es bueno, Señor. Ahora sí aniquílalos a todos. Y miren lo que los discípulos preguntan. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, Hechos 1:6, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta legítima. Después de la resurrección le dice, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y adivine qué les contesta Cristo. No les toca a vosotros saber. Ahora, quiero nada más que ponga a pensarse en ese versículo. Cristo, en ese versículo que ahorita vamos a leer, no negó la idea del reino físico, sino contestó que no era ¿qué? Tiempo. Mire lo que dice en otra nueva traducción viviente. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Ahora, ¿está negando que va a haber un reino físico? No les estoy diciendo, ay, ustedes, ¿verdad? ¿Qué no entienden que es un reino espiritual en el corazón? No, no les está negando que va a haber un reino físico, sino que no es tiempo. ¿Ok? Ahora, hermanos, entonces, pensando en todos estos versículos, ¿qué piensa usted? No. Dígame, hermano Manuel. Llegó algo muy importante de todo el reino de Dios.
Una palabra clave que yo vi es de arrepentimiento. Esa palabra yo pienso que es clave. Entonces le está diciendo ahí. Sí, es clave. Es clave. Y vamos a llegar a hablar de los participantes del reino. ¿Qué se necesita para entrar en el reino? Escuchen bien, hermanos, fíjense, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dijo a las multitudes, si vuestra justicia, y yo creo que está hablando ahí, si vuestras buenas obras, o ¿verdad? Si eso que se ve, que se declara, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Hermanos, los escribas y fariseos lucían, hermanos, como las personas más santas, si pudiera yo decirlo, más justas del tiempo de los judíos. Eran extremadamente meticulosos, déjame decirlo, eran súper religiosos. Los fariseos eran las personas más religiosas, ¿verdad? Que no faltaban, que no hacían, que no... Y el Señor Jesucristo, si ustedes no son mejores que ellos, no pueden entrar en el reino de Dios. Y entonces, imagínense, usted y yo, no, pues ya me quedé afuera. Pero el Señor le dijo, son todas blanqueadas, porque toda su apariencia, más bien, eran como metrosexuales. Para aparentar. Exactamente. Y ahora, y entonces les queda la pregunta, pues ¿cómo puedo tener más justicia que ellos? ¿Por qué? Por arrepentimiento y fe. Por arrepentimiento y fe. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vio? ¿Sí nota esto? ¿Sí nota esos versículos que dice el Señor Jesucristo? El reino ya está. Hermano Jesús. Podría referirse a él mismo. Yo creo que el Señor, es lo que le está diciendo, ¿no? Si yo por el Espíritu Santo saco los demonios, adivinen qué, ya llegó el reino. Para mí como que lo siento, es como un compromiso, cuando tú te comprometes y ya casi te vas a casar, pero todavía no. Y así siento como ya llegó el reino, pero no se ha consumado. Ok, bien. Hermano. Para mí siempre ha sido muy interesante la forma como Jesús trató a su mamá y sus hermanos. Cuando él estaba con un grupo al cual se estaba evangelizando, y llegaron su mamá y sus hijos y sus hermanas, y les dijeron, Señor, ahí está tu mamá. ¿Sí? Entonces el Señor les dijo, estos que están aquí son mi mamá, mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino que le estaba profetizando era un reino espiritual, no sentimental, ni emocional, ni humano. Entonces estamos hablando de dos reinos, un reino físico que todavía no aparece y el reino espiritual al que el Señor prometió, porque el que acepta a Cristo entra al reino de Dios. Ahí vamos, bien hermano, bien, ya se me está adelantando usted. Eso que dice usted es correcto. Ahora sí, quiero ir por partes. Nota aquí, nada más, la primera observación. Entonces, los evangelios y el libro de Hechos nos presentan un reino que ya está, ¿qué? Ya está presente en la persona de Cristo. El reino ya está presente en la persona de Cristo, pero también un reino que todavía no está presente en donde Cristo, ¿qué? Reinará. Entonces, hay esas dos ideas en los versículos del Nuevo Testamento. El reino ya está presente en la persona de Cristo, pero el reino todavía no está presente, ¿verdad? En el reino físico de Cristo. Ahora, tengo preguntas. ¿Esta idea es consistente en las epístolas? ¿Solo los discípulos esperaban un reino futuro? ¿Hay un reino que ya es presente? Y entonces vamos a analizar el resto del Nuevo Testamento. Note aquí, versículos sobre un reino presente. Dice Hebreos, de nuevo, escogí los más claros. Hebreos 12:28. Así que, y yo introduje una traducción, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren lo que el escritor de Hebreos dice, habiendo nosotros recibido un reino ¿qué? Inconmovible. Y uno diría, ¿y cuándo lo recibimos? ¿Y de cómo nos va a tocar? Porque yo no he visto nada de eso. Luego, mira lo que dice Colosenses 1:13 al 14.
hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ya hay un reino presente. Hemos sido trasladados al reino de su ¿qué? De su Hijo. Ahora, hermanos, sí, hermano Manuel. Está presente, el reino está presente por lo que Dios hizo, por ejemplo, lo que narran los evangelios, ¿no? En la muerte, resurrección y todo esto, ¿no? Entonces, yo digo que está presente por eso, porque ya vino Cristo y dejó todo eso. Y a lo mejor, en el futuro, pues, regresará. Ahí va, exacto, exacto. Bien, hermano Manuel, bien, sí, eso está bien. Hermano Juan. Cuando Dios le prometió a David de un rey eterno, es cuando vino Cristo. Y se cumplió ahí la escritura del rey eterno. Y ahora que él vino y dejó más bien nos dejó la herencia de ser un siervo de Cristo. Entonces, pero él no murió, simplemente se fue para estar al pendiente de todos nosotros delante de Dios y ser un mediador, como él es. Sí. Entonces, ahora estamos estamos en un reino que no está el rey presente, pero está su espíritu en el cual tenemos que obedecer. Ok, bien, bien. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Dice el hermano Juan, estamos en un reino. Hermanos, ¿usted se siente en un reino? A ver, hermanos, sean honestos, porque así como que no lo veo convencido, así es que, porque me siento en un reino, hermanos, aquí está. Ahora, quiero que piensen esto. La Biblia claramente está diciendo que somos partícipes del reino. ¿Ok? De nuevo, el reino está presente en la persona de Cristo, ¿verdad? Somos participantes por la persona de Cristo. Ahora, esta es la cosa de este reino, que no es un reino que es visible. Y esta es la cosa que Pablo va a decir. Esto es muy interesante. Hay muchos versículos, hermanos, que ya no puse por causa de tiempo. Cuando habla del reino presente, utiliza mucho esta expresión como que el reino es algo que se hereda. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuándo uno posee o cuando uno llega a hacerse de una herencia? No muere. El heredante, ¿verdad? Básicamente, y hablando cronológicamente, ¿una herencia es algo que se disfruta ya? No, es algo que se disfruta ¿en dónde? En el futuro. Y muchas veces hay muchos versículos que hablan sobre el reino, que el reino se hereda, el reino se hereda, el reino se hereda. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. Estamos ya en un reino. Ahora, mantenga esa pregunta, ¿verdad? Porque uno a veces no se siente que está en el reino. Como que, pues es que yo no siento que esté en el reino. Pero bueno, ahorita vamos a pensar en eso. Ahora, miren los versículos en las epístolas también que hablan de un reino futuro. Miren Proverbios 15:50. Este es otro versículo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, este es un versículo muy interesante porque es el versículo que habla de la resurrección. Hermanos, este es el capítulo, perdón, no es el versículo, este es el capítulo que tratamos la vez pasada, que era muy claro sobre el asunto de la resurrección. Y este capítulo dice, esta declaración, sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Y uno entonces dice, bueno, pues entonces... Y entonces muchos piensan, muchos dicen, es que es un reino físico. Digo, es un reino espiritual. Y yo digo que sí, pero también es un reino físico, que requiere, según ese pasaje, la resurrección, el estado perfecto. Ahora, note aquí, seguimos en otros versículos. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. Mire, este es un tremendo mensaje para muchos hermanos ricos de la iglesia en Jerusalén. Les está diciendo, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos qué? Y herederos del reino que ha prometido a los que le
Hermanos, porque esta es la cosa. Muchos piensan que en el reino de Dios van a conservar su estatus, ¿verdad? A ver, ahí en el reino de Dios voy a conservar mi tarjeta dorada de HSBC. ¿Verdad? En el reino de Dios voy a conservar mi American Express Platino. Y piénselo, porque muchos están pensando, es que el reino de Dios, ¿verdad? Yo voy a conservar ¿verdad? No. No. Y bueno, después vamos a hablar más de eso. Por lo cual, ahora, segunda de Pedro, esto es muy interesante, segunda de Pedro 2, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procuramos hacer firme vuestra vocación y elección. Perdón, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de nuevo está hablando de un reino ¿qué? Futuro, un reino futuro. Miren, me gusta mucho este pasaje de Pablo. Este es Pablo escribiendo su última carta antes de morir. Y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hermanos, de nuevo, ahora, ¿qué son las observaciones aquí? Las epístolas, de nuevo, confirman un reino que ya presente, al cual se tiene acceso a través de Cristo, y un reino futuro que ¿qué? Que todavía no está presente acá hasta que se establezca en la segunda venida de Cristo y su reino. Hermanos, y esta es la cosa que a veces vuelve locos a los teólogos. A ver, sí, pero no. Ya, pero todavía no. Hermanos, y esta es la cosa. Nosotros no somos los dueños del reino. Si a Dios le ha placido que el reino esté presente en una manera y esperar un tiempo para que venga el reino, a nosotros no nos toca decir, Dios no nos está preguntando, ¿ustedes están de acuerdo? ¿No? Porque muchos han tratado de interpretar eso, tratando de ajustar y explicar. Yo no tengo que defender el plan de Dios. Él es su plan. Yo necesito ajustarme a su plan. O sea, Dios no me está preguntando si yo estoy de acuerdo con su plan. O es más, oye, ¿tú entiendes todo mi plan? Porque no. Hermano Jesús. Normalmente el compromiso que dice el Señor Jesucristo al traer el Espíritu Santo a morar en nosotros es el sello del Espíritu Santo, como hemos explicado, que también son las armas del Espíritu de la herencia. La herencia, ¿no? Que vamos a tener. Bien. Ese es nuestra ancla para estar seguros en el reino. Ok, bien. Eso que acaba de decir el hermano Jesús es algo bien tremendo. El Espíritu Santo se ha dado, hermanos, como las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Alguien se acuerda cómo funcionaba eso? Pues era del esposo hacia la esposa el compromiso de mantenerla, o sea, de proveerle. Es como una prueba. Sí. Bueno, hay varias maneras de verlo, ¿ok? Una manera de verlo es como un enganche de algo que va a venir. Otra manera es como eso, ¿verdad? Como un anillo, ¿verdad? No, la ilustración o el paralelismo moderno podría ser un anillo de compromiso, que, ¿verdad? Yo me comprometo, ¿verdad? Que te estoy pidiendo, ¿verdad? Nada más déjame ahorrar tantito, ¿verdad? Así como ya nos vamos a casar, ¿verdad? Algo así. Pero básicamente era ¿qué? Era algo que se daba, ¿verdad? En garantía de una promesa futura. Mira, te voy a dejar esto. ¿Por qué? Como una prenda en promesa de que ¿qué? De que vas a recibir algo ¿qué? Más grande. Y eso es algo bien tremendo, hermanos, porque el Espíritu Santo se nos ha dejado como eso, como una promesa de algo más grande, ¿verdad? De algo más grande. Entonces, este es el asunto, hermanos. Vemos si puedo decirle, esta tensión en el Nuevo Testamento, un reino que ya está presente y un reino que todavía no está presente. Ahora, hermanos,
Entonces, ¿cómo sabemos que el reino será físico? Porque esa es la otra pregunta. ¿Y cómo sabemos que el reino durará 1000 años? Porque este es el pasaje donde estamos, ¿verdad? Porque muchos podrían decir, mira, hermano José, a lo mejor Apocalipsis se está refiriendo a un reino espiritual, como el que nosotros tenemos acceso hoy. Pero ¿cómo sabemos si es espiritual o es físico? ¿Y cómo sabemos que el libro de Apocalipsis no está usando el lenguaje alegórico? Como Pedro, ¿se acuerda? Pedro está diciendo, porque un día para el Señor es como ¿qué? 1000 años. ¿Y 1000 años? A ver, ¿cómo saben ustedes o cómo no sé yo qué es esta? Y esa es la pregunta cuando llegamos a este tipo de pasaje. Hermano Manuel. Nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas para que muchos no entendieran. Entonces, si vemos la huerta del Señor que era persona que tenía un huerto y contrató a dos, y estos dos se quisieron adueñar matando así, y así cuando viene el hijo del Señor, lo matan. Ahí está la muestra de lo que Dios está haciendo, porque dice, vendrán y ¿qué hará con aquellos dos que quisieron adueñarse de la vida del Señor? Esa vida es el reino del Señor. Y los variantes son los que no han creído. Sí, pero a ver, le pregunto, ¿ese reino es físico o espiritual? Es espiritual. El reino espiritual, porque Nada más. Nada más es una palabra. ¿Ok? Pero estamos poniendo que esa vida es el reino del Sí. Yo estoy de acuerdo, pero de nuevo, nada más es un reino espiritual. Hermano Jesús. Porque, bueno, las cosas están poniendo. Viendo el versículo, viendo el contexto, marca un inicio y un final. Entonces, dice, esto será, marca el principio del reino, que serán 1000 años, y después de los 1000 años, soltaremos otra vez al anticristo, No, a Satanás. a Satanás, para que haga lo que tenga que hacer. Entonces, Sí. ese periodo está bien marcado de 1000 años y es algo físico, porque si vemos un poquito más adelante, Satanás viene a confundir a las naciones para atacar a este mismo reino. Ok. Ahora, miren hermanos, aquí este es el asunto. En todo el Nuevo Testamento, de nuevo, hay un reino ya presente y hay una expectativa del reino. Pero si usted mira cuidadosamente en el Nuevo Testamento, básicamente el énfasis es más un reino espiritual ya presente al que se tiene acceso por Cristo, ¿verdad? El escritor de Hebreos básicamente es el escritor que nos está diciendo, miren, este asunto del Antiguo Testamento se cumple en Cristo, quien nos ha dado mejores promesas. Pero ellos hablan, hermanos, de un sentido espiritual. Hermanos, porque esta es la cosa, hermanos. Desde que Cristo va y deja a sus discípulos, el reino está avanzando, pero a la vez que el reino está avanzando, también está, ¿verdad? Está habiendo mucha persecución, está habiendo mucho sufrimiento. Pablo les dijo, es necesario que en muchas persecuciones entremos en el reino de los cielos. ¿Se acuerda? O sea, y esto tiene un sentido, pero esta es la cosa, hermanos, que el reino de Dios no comenzó ahí, que el reino de Dios tiene un trasfondo, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermanos, va a explicarnos con más detalles qué reino esperar. Si solamente es un reino espiritual o es un reino físico. ¿Ok? Ahora, déjenme avanzar, hermanos, y ahorita les doy la palabra. Ok, el tema del reino es un tema complicado por las muchas referencias. En el Antiguo Testamento, hermanos, por ser más grande, pues hay muchas más referencias al reino. Por ejemplo, el doctor Arnold nos provee una lista y al menos 3 categorías en la que la palabra reino, que es Malkú, y otras palabras similares como rey, Melech, o reinar, Malak, aparecen. ¿Ok? Hay muchas referencias, hermanos, donde esas palabras y otras similares, ¿verdad? De reino, reinar o rey aparecen. Ahora, aquí está la primera categoría. Una categoría que el Antiguo Testamento va a usar para el reino va a referirse a los reinos ¿qué? Del mundo. ¿Ok? ¿Verdad? En el mundo hay reinos, en el mundo hay gobiernos, en el mundo hay sistemas. Ahora, pero esto es interesante. Vaya Daniel 5:21.
Daniel 5:21 es un versículo interesante por la manera en que Dios se expresa del reino. Daniel 5:21. Si usted llega antes que yo, puede leerlo con confianza. Daniel 5:21. Daniel 5:21. Con confianza. Fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y por los asnos, como peces, fue ignorada. Hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue ocupado por el consuelo del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él a. Esto es muy interesante. En muchas veces la palabra habla de los reinos del mundo, pero aquí en Daniel 5:21 habla del reino en singular. ¿Y cómo se refiere al reino? El reino del hombre. El reino del hombre. O sea, hay una clara distinción, el reino que el hombre lleva a cabo, el reino de los mundos y el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es una categoría. La siguiente categoría es el reino de Israel. Mire Ezequiel 37:22. Alguien que me ayude ahí, si llega usted antes que yo. Ezequiel 37:22. El reino de Israel. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto es muy interesante, hermano. Esta es una promesa futura. Dice, y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididas en dos reinos. Ahora, hermanos, esta es una promesa. Ezequiel está escribiendo, hermanos, y predicando a los que están en el cautiverio. Hermanos, después del cautiverio, ¿cuántos reyes tuvo Israel? Después del cautiverio, ¿cuántos reyes tuvo Israel? Judíos directos. Sí, judíos. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? Me va a parecer charra, ¿no? Pero ninguno. Entonces, porque está prometiendo, ¿verdad? Dios por medio del profeta les está diciendo, van a ser un reino, ya no van a ser dos reinos que Judá y Efraín o Judá e Israel, y un rey va a ser sobre ellos. Pero cuando vemos el después del cautiverio, ni un rey llegó. Ahora, siguiente, hermanos. El reino de Dios. 22 veces aparece, ¿verdad? Varias referencias al reino de Dios. Ya que estamos ahí cerquita de Daniel, ¿por qué no leemos Daniel 2:44? Alguien ayúdeme, por favor. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y confundirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, esto es muy interesante. Daniel 2 es la visión de Nabucodonosor. ¿Se acuerda su sueño? Donde está viendo la gran estatua y los reinos del mundo. Y al final de los reinos del mundo dice, Dios va a levantar un reino que eterno, permanente, que jamás será destruido. Jamás, jamás será destruido. Daniel 4:3. Alguien ahí ayúdeme. Daniel 4:3. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reinos del infierno, y sus señoríos de generación y generación. Ok. Esto es una expresión del reino de Dios. ¿Un reino qué? Eterno. ¿Un reino qué? Sempiterno. Ahora, hermanos, vaya. Por causa de tiempo no vamos a ir a los otros pasajes. Vaya a Primera de Crónicas 28:5. Miren cómo la Biblia habla del reino en Primera de Crónicas 28:5. Y luego alguien ayúdeme y compárelo con Segunda de Crónicas 13:8. Primera de Crónicas 28:5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Ok, mire cómo se refiere al reino. ¿El reino de quién? El reino de Jehová. El reino de Jehová. Ahora, Segunda de Crónicas 13:8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová, hermano de los hijos de David, porque sois muchos que tenéis contra vosotros.
Tenéis con vosotros los becerros de oro que Jehová os hizo por dioses. Ok, ahora note. Y ese capítulo es muy interesante porque, ¿verdad? Quieren derrotar al rey del sur, pero le dice, ustedes están oponiendo al reino de ¿qué? De Jehová. O sea, oponerse al reino que viene por los hijos de David es oponerse al reino de ¿quién? De Jehová. ¿Ok? Entonces, ahora, si se da cuenta, o sea, hay muchos versículos que hablan sobre el reino, muchos versículos que hablan sobre el reino. Ahora, esta es la cosa, hermanos. Muchos piensan que el asunto del reino de Dios y el tema del reino de Dios es como un tema nuevo. Pero, hermanos, realmente desde Génesis se ve el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios comienza en la creación y es dado a Adán y Eva la tarea de reinar. Miren lo que dice ahí Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, ¿qué les fue dado? ¿Qué era la tarea de Adán y Eva? Reinar en la tierra, reinar en la tierra. ¿Ok? Ahora, vamos avanzando en la historia y hermanos, bueno, vamos avanzando en la historia, hermanos, y vemos que el pecado se introdujo, y cuando el pecado se introdujo, entonces básicamente nació un reino antagónico, ¿verdad? El reino de la serpiente, ¿se acuerda? La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y son dos reinos antagónicos que van a estar luchando. El reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Satanás y el reino de Dios. Y me gusta cómo el hermano Casillas lo dice. El reino de Satanás y el reino de Dios pelean. Y la arena de batalla son los hombres. Porque algunos hombres han decidido seguir el reino de Dios y algunos hombres han decidido seguir el reino de Dios, de Satanás, y otros el reino de Dios, y la lucha comienza. Y entonces vemos, hermanos, que los reinos se oponen tanto, pero el reino del hombre estaba, ¿verdad?, avanzando, que Dios trajo un diluvio en misericordia y gracia. Pasa el diluvio, hermanos, y Dios quiere rescatar al hombre de su propia maldad. Y entonces, de nuevo, el hombre otra vez en Babel dijo, con que nos querías inundar. Y entonces se unen para hacer una gran pirámide, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer esta pirámide para poder controlar a Dios. Vamos a hacer esta pirámide para, ¿verdad?, poder luchar, ¿verdad?, y establecernos. Y que nunca nuestro nombre sea borrado de los siglos. Y entonces, hermanos, Dios llama a Abraham. Y hermanos, después de Babel, del resurgimiento de la rebelión del hombre, Dios escoge a Abraham y le da una promesa y hace un pacto con él. La promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas ¿qué? En ti todas las familias de la tierra. En la familia de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, en el capítulo 15, este es capítulo 12, en el capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham y le dice, miren lo que dice versículo 18, 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Note los límites, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, hermanos, ¿qué incluye el pacto? Incluye tierra. Incluye tierra. Incluye tierra. Ahora, hermanos, no nada más no es cualquier tierra. Hermanos, cuando Israel ha poseído desde Egipto, desde el río Nilo en Egipto hasta el gran río Éufrates en Irak, el tiempo que estuvo más cerquita fue el de Salomón, pero nunca poseído completamente. ¿Ok? No. No, pregunte. Por ejemplo, nosotros pues vamos a morir, pero vamos a reinar con Dios pero en los cielos. No, es una pregunta. Eso es lo que queremos resolver.
Cuando en Apocalipsis 20 está diciendo que los muertos vivirán y luego que la iglesia viene en el capítulo 19 con Cristo y luego para reinar con Cristo, dice, pregunta legítima, a ver, ¿vamos a reinar en el cielo o vamos a reinar en la tierra? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Esta fue la pregunta del hermano Ortega que dijo, a ver, para saber qué voy a escoger. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Si ese reino que la Biblia promete y las palabras que promete es un reino en el cielo espiritual o realmente es un reino físico en la tierra. Ahora, todo esto, hermanos, lo que estoy presentando es la base del Antiguo Testamento, porque Dios le está haciendo grandes promesas y grandes pactos con Abraham, y este pacto que Dios está haciendo con Abraham incluye tierra, incluye una tierra. Grecia. ¿Para qué vamos a reinar? O sea, ¿y sobre quién? O sea, ¿para qué? Buena pregunta. Y si vamos a reinar con nosotros, ¿quién es? Buena pregunta. Y eso es lo que voy a resolver. Eso es lo que voy a resolver. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué reinar? ¿Y sobre quién vamos a reinar? ¿Ok? Bien, bien. Buenas preguntas. Ok. Una más. Me voy a quedar aquí con Abraham. Este es el último pasaje con Abraham. Mire a Génesis 17, por favor. Nótese lo que Dios anticipó en la familia de Abraham en Génesis 17. Génesis 17, versículos 6 y 8. Alguien ayúdeme, por favor. Génesis 17, 6 al 8. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Ok. Miren estos versículos. A ver, hermanos. ¿Cuándo Dios estaba pensando en reyes? Ay, hermano, con David. ¿Seguros? ¿Qué dice ahí? ¿Qué Dios le prometió a Abraham? Reyes saldrán de ti. Entonces, el reino no comenzó con David. La idea de reyes no comenzó con David. Dios a su tiempo iba a traer reyes de la familia de Abraham. Ahora, note aquí, no nada más reyes. ¿Qué más dice ahí? Versículo 8. Y a tu descendencia después de ti, ¿verdad? Y a tu descendencia después de ti, la tierra, y daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra, ¿qué? En que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y de nuevo te refuerza el asunto de la ¿qué? De la tierra. Y hermanos, y esta es nuestra pregunta, nosotros como intérpretes de la Biblia. En la tierra, la promesa de la tierra, ¿era una promesa literal o era una promesa espiritual? En una clase con el hermano Dalek, hace algunos años, nos estaba enseñando que para que hubiera un reino tenía que haber rey, tenía que haber pueblo y tenía que haber tierra donde viviera el pueblo, ¿no? Entonces, creo yo que es algo más literal, como algo más físico, porque si es algo espiritual o algo emocional, es como, bueno, ahí falta entonces el elemento del lugar, ¿no? O sea, ¿dónde va a ser el lugar? Yo creo que es algo más físico. Porque pues aún le está diciendo la tierra donde tú estás viviendo también va a ser parte del reino, ¿no? Entonces creo que es físico. Exactamente, hermanos. Exactamente. Y esto es lo que vamos aquí. Ya me quedé casi a la mitad, hermanos. Estamos a la mitad. El Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios empieza a desarrollar su reino y empieza a desarrollar su plan, empieza a dar promesas muy específicas. ¿Sí o no? Promesas muy específicas. La que estamos viendo Abraham es que reyes, descendencia, bendición, pero también una ¿qué? Tierra. Una tierra. Es mi. Por eso entonces cuando Jesucristo vino, muchos no le creyeron, ¿no? Porque como que estaban esperando que conquistara toda la tierra y fuera el rey, pero políticamente también. Sí, sí. Y vamos a verlo. ¿Ok? Bien, hermanos. Vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Si tiene más preguntas, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Bien, hermanos. Gracias. Vamos a parar aquí. Unos 5 minutitos, hermanos.